Tengo realmente mucho gusto en presentar a ustedes al doctor Abraham Ochoa Aguilar, quien nos hablará de este tema de actualidad que son antibióticos, mecanismos y resistencia. Abraham, por favor. Gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Primero que nada, me siento muy orgulloso de poder estar otra vez aquí en las jornadas médicas. Mi primera interacción con ustedes fue hace 2 años. El día de hoy voy a platicarles de este tema que es, tal y como lo dijo el doctor, muy importante por varios aspectos. Primero que nada, es un tema muy importante porque clínicamente nosotros estamos en contacto con los pacientes todo el tiempo y estamos en uso constante entre médicos y enfermería de los antibióticos. Estos antibióticos son moléculas que se mostraron en algún momento que tienen capacidades para inhibir la replicación o para destruir las bacterias. Eso cuando apareció en 1940 y tantos como primera interacción con la vida real, cuando Fleming, lo de la penicilina y etcétera, etcétera, dijeron que era la magical bullet o la fórmula mágica. Es básicamente la fórmula mágica para curar todas las infecciones. Sin embargo, poco a poco nos hemos dado cuenta de que no es así. Los antibióticos no son una bala mágica, no son la mejor cosa en el mundo y si no los usamos bien, los vamos a perder. Empiezo la plática presentándoles esta frase. La resistencia bacteriana es una seria amenaza que ya no es una predicción. Está ocurriendo justo ahora en cada región del mundo y tiene el potencial de afectar a cualquier persona de cualquier edad en cualquier país. Esto suena muy grave, suena muy feo y si lo dijera yo pues sonaría como que soy muy amarillista. Sin embargo, esta frase la dio la OMS, es una de las primeras frases que pone en el reporte global acerca de infecciones nosocomiales y de infecciones en general. Hizo un estudio o hizo una serie de estudios que presentó en el 2014 en los cuales se mostraba que había un aumento en la incidencia de algunas bacterias multiresistentes a ciertas drogas que antes no existían. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes se acordará que por ahí de los 80s, 90s, la tuberculosis se pensaba que estaba a punto de erradicarse. De hecho, se consideró que en México básicamente estaba erradicada en 1982. Sin embargo, con el advenimiento del SIDA, con el advenimiento del VIH, empieza otra vez a haber una gran cantidad de tuberculosis. Esa erradicación de la tuberculosis se había logrado gracias a un esquema antibiótico que todos conocemos, rifampicina, piracidamida, etambutol, que había logrado disminuir la cantidad de pacientes tuberculosos. Sin embargo, tal y como ven en esta imagen, en China, en Rusia, en algunas partes de Asia Central, ya hay hasta el 18% de resistencia en esas bacterias. Antes no existía resistencia al tratamiento normal. Después se fueron creando diferentes fármacos, sin embargo, hasta 1997 fue el último medicamento antibiótico nuevo. Todos los demás son moléculas similares que tienen un efecto completamente igual en diferentes modalidades, por ejemplo los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, etc. Después de 1997 y hasta el 2014 no ha habido un solo nuevo antibiótico. Esta generación de resistencia es muy importante en nuestra época y de hecho las probabilidades indican que en algún momento regresaremos a una etapa muy similar a cuando no existían antibióticos, donde cualquier persona se puede infectar y morir por una neumonía porque no va a haber un antibiótico que lo pueda resolver. De todos modos, para hablar de resistencias bacterianas tenemos que definir primero qué es resistencia bacteriana. Cuando hablamos de resistencia bacteriana, todo el mundo empieza a tirarle que si le das un antibiótico hace resistencia, que si lo ves feo hace resistencia, y eso es sin tener bien el concepto de qué es resistencia bacteriana. Primero que nada, tenemos 2 conceptos. Un concepto que es un concepto clínico, que es un crecimiento bacteriano en un cultivo celular, a pesar de tener una concentración 4 veces por encima de la concentración mínima inhibitoria de un antibiótico. ¿Qué quiero decir con esto? Yo en esta caja de Petri pongo penicilina 4 veces más de lo normal, por ejemplo 100 microgramos en el disquito, y a pesar de que tengo 100 microgramos en el disquito, aumenta la cantidad de bacterias después de haberlo cultivado. Eso me indica que en este momento hay una resistencia bacteriana. Es muy importante, médicos, enfermeras, que cuando vean un antibiograma no lo tomen literal.
si ustedes ven que una bacteria es moderadamente resistente a la ceftriaxona y no es nada resistente a, no sé, la vancomicina, no usen vancomicina nada más porque sí, utilicen ceftriaxona a concentraciones más altas para que puedan tener la inhibición. Si es moderadamente resistente, quiere decir que si yo le aumento la concentración, sí inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces hay que tomarse con cuidado estos antibiogramas. Por otro lado, y regresando al tema, existe también la definición bacteriológica. En la definición bacteriológica, la resistencia bacteriana es un mecanismo por el cual la bacteria puede disminuir la acción de los antibióticos. Punto. No tiene más chiste. Si hablamos de bacterias, si la bacteria es capaz de destruir el antibiótico o de evitar su función de alguna manera, es una bacteria resistente. Si hablamos de clínica, depende del antibiograma. Aunque yo le dé mucho medicamento y la bacteria no se muera, no quiere decir que sea resistente. No estamos hablando de una bacteria resistente porque la neumopatía no se me quita con el antibiótico normal. Ahí estaríamos hablando de parámetros farmacológicos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros pensamos que la resistencia a antibióticos es actual, es nueva, es muy novedosa, lamento informarles que no. Desde la creación de las sulfonamidas, que fue en 1932, se empezaron a utilizar en Japón. Esas sulfonamidas se utilizaban perfectamente bien, principalmente para Klebsiella en Japón. Sin embargo, la introducción a la clínica fue en 1936 y el primer caso reportado de resistencia fue en 1942. Esto quiere decir que a pesar de que nosotros consideremos que la resistencia bacteriana es a razón nuestra, en 1942, solamente 10 años de la creación, o el descubrimiento, ni siquiera creación, del descubrimiento del fármaco, se empezaron a encontrar cepas resistentes. Si hablamos de los beta-lactámicos, en 1928 se hizo el primer descubrimiento, pero en realidad se empezó a dar hasta 1938. En 1938 es cuando empieza la era de los antibióticos como tal, y para 1945 ya habían casos de resistencia, principalmente Staphylococcus aureus. Y así con todos los demás antibióticos. Todos los antibióticos, a pesar de que parezca que esto de la resistencia es nuevo, ya habían generado resistencia para 1970. En 1970 ya habían resistencia para prácticamente todos los antibióticos conocidos hasta ese momento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la resistencia la inducimos nosotros? ¿Quiere decir que nosotros, a razón de darles antibióticos, estamos generando resistencia? La respuesta es no. En 1954, una bióloga inglesa se dedicó a tomar alícuotas de que tenían bacterias desde 1910 para buscar ya mecanismos de resistencia, plásmidos de resistencia, y se encontró que ya existían plásmidos de resistencia mucho antes del advenimiento de los antibióticos. Quiere decir que las bacterias son resistentes desde mucho antes. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo puede ser eso posible? En un momento más les explico cuáles son los mecanismos de la resistencia, pero para todo esto tenemos que entender primero, antes de hablar de resistencia, cómo funcionan. Y cómo funcionan no me refiero solamente a los antibióticos, me refiero a cómo funcionan desde las bacterias. Cuando entendemos cómo funcionan las bacterias, podemos entender más fácilmente cómo funcionan los antibióticos. Cuando entendemos cómo funcionan los antibióticos, podemos entender cómo es que se bloquean y después cómo evitarlo. ¿Sí? Hablamos de fisiología bacteriana normal. ¿Cómo funciona una bacteria? En esta plática me voy a dedicar solamente a un grupo de antibióticos, no tengo tiempo para muchos más. Me encantaría poder platicar de aminoglucósidos, macrólidos, etcétera, pero en este caso en particular me voy a enfocar en el grupo principal, el que todo el mundo utiliza, el que todo el mundo conoce, son los beta-lactámicos. Todas estas son los inicios de moléculas beta-lactámicas, aquí todos tienen un radical en general. Estas moléculas beta-lactámicas, como ustedes verán, tienen una parte desigual y una parte completamente igual. Esta parte completamente igual, para aquellos que lo han visto en algún papel o que han hablado alguna vez de antibióticos, se llama anillo beta-lactámico. Es de donde viene el nombre de los antibióticos. Sin ese anillo beta-lactámico, el antibiótico no funciona. Primero que nada, ¿cómo funcionan las bacterias y por qué decimos que el anillo beta-lactámico funciona en el tercer paso de la formación bacteriana, de la formación de la pared bacteriana? Número 1, se empiezan a crear las proteínas dentro de la bacteria. Estas proteínas son N-acetilmureína y N-acetilglucosamina. Son dos proteínas muy grandes, de muchos kilodaltones de peso, que van a juntarse el uno con el otro cuando lleguen afuera. La primera parte es la creación de estas proteínas. En esta parte es donde actúa la vancomicina, por si acaso en algún momento les llegan a preguntar.
Cuando se termina de formar la proteína, por medio de exocitosis, salen las proteínas hacia el medio externo y se ponen una frente a la otra. Esa colocación es el segundo paso de la formación bacteriana, de la formación de la pared bacteriana. Una vez que se forma la pared bacteriana, entra en juego una cosa que se llama PBP. Los PBPs son, digamos que mecanismos de unión o de cambio conformacional de la proteína que permiten que se vayan uniendo, como un cierre. Si en algún momento han puesto un cierre, necesitan la parte de abajo para que vaya subiendo y vaya cerrando completo. Sin eso, el cierre no funciona para nada. En el caso de las PBPs, se acoplan en el tercer paso a la N-acetilmureína y a la N-acetilglucosamina, y eso forma, por fin, la pared celular. El cuarto paso es la formación como tal de la pared celular. Entonces, estamos hablando de que la función de las PBPs es en el tercer paso de la formación de la pared celular. Si hablamos ya de este punto, ya estamos entendiendo qué es lo que funciona de la bacteria. En este caso, a pesar de que sea bacteria gram positiva o bacteria gram negativa, en cuyo la diferencia son que tienen más grande o más pequeña la pared celular, en ambos casos funciona. De manera hipotética, en ambos casos tendría que funcionar el medicamento. Cuando ya no hay pared celular, la bacteria empieza a aumentar su volumen y se destruye. ¿Cómo funcionan los beta-lactámicos? Imaginemos que tenemos ya el segundo paso completado y que vamos a empezar con el tercer paso. Tenemos en esa misma zona una molécula que vamos a llamar beta-lactámico. En este caso es un beta-lactámico el que sea, siempre y cuando no sea ácido clavulánico. Ese beta-lactámico tiene una mayor afinidad hacia las PBPs, que de hecho el nombre PBP es Penicillin Binding Protein, proteína de unión a penicilina. Entonces, el PBP se une más fuertemente a la penicilina que lo que podría hacerlo con el N-acetilglucosamina y N-acetilmureína. Cuando eso pasa, no llegan a formarse, se pierde la estabilidad y no se forma en ningún momento la pared celular. Repito, cuando no hay pared celular, la presión osmótica de dentro de la bacteria es mucho menor, por tanto, permite el paso de agua, empieza a aumentar su volumen y termina destruyéndose. Es por eso que las penicilinas son un bacteriocida, no bacteriostático. Ahora, ya tenemos la función del antibiótico. ¿Cómo es que la bacteria ha logrado evitar que el antibiótico la destruya? Tomemos en cuenta que las bacterias son primero seres vivos y segundo seres vivos muy capaces de la adaptación. Esa adaptación puede ser por muchos mecanismos que comentaré más adelante, pero el mecanismo principal es la mutación genética. En este caso, imaginemos que una bacteria ya tiene esta mutación y ha encontrado la forma de, en este caso hablamos de la penicilina y del anillo beta-lactámico, ha encontrado la forma de evitar que esa penicilina la destruya. ¿Cómo fue la primera forma en la que lo encontró? Esta penicilina tiene su parte funcional. Esa parte funcional, la bacteria hizo una beta-lactamasa, que así se llama la proteína, que lo que hace es básicamente cortar ese anillo. Convierte de penicilina a ácido penicilánico. Ese ácido penicilánico, como ustedes verán aquí, ya no tiene el anillo beta-lactámico, cambia la conformación de la estructura molecular. Este solo cambio pequeñito aquí, cambia por completo la función de la molécula. En un caso la molécula se acopla a los PBPs y en otro no, lo que quiere decir que pierde por completo su función antibiótica. Cuando esto ocurrió, empezó a haber la primera resistencia a los antibióticos, la primera resistencia a los beta-lactámicos por lo menos. Ahora, ya entendimos que la resistencia a los beta-lactámicos es un mecanismo relativamente sencillo, es solamente cortar un anillo beta-lactámico. ¿Cómo fue que a lo largo del tiempo hemos buscado la manera nosotros para evitarlo? En este caso fue relativamente sencillo. Se hizo otro cultivo, si se acuerdan, la penicilina se cultivó de un hongo, se hizo otro cultivo con otro hongo y ese hongo dio una cosa que se llama ácido clavulánico. Imaginemos otra vez la misma molécula, que es la molécula de la penicilina, que tiene el mismo anillo beta-lactámico. Sin embargo, en esta ocasión, no solamente doy la penicilina, sino que doy también este otro molécula, que se llama ácido clavulánico. El ácido clavulánico por sí mismo no tiene ninguna función antibiótica. Yo puedo poner a un grupo de células bacterianas una cantidad ridícula de ácido clavulánico y en ningún momento las va a destruir. Cuando yo pongo como coadyuvante el ácido clavulánico, la beta-lactamasa tiene una mucho mayor afinidad hacia el ácido clavulánico que hacia la penicilina. Por tanto, la penicilina aumenta sus concentraciones y permanece
como un anillo beta-lactámico íntegro, y por otro lado, el ácido clavulánico se acopla perfectamente a las beta-lactamasas, las mantiene y se une al área de serina, de la serina 70, de las beta-lactamasas. Ya que tenemos esto, tenemos ahora sí la función normal o relativamente normal de los beta-lactámicos. ¿Por qué funciona esto? Porque las beta-lactamasas, como buena proteína, no se hacen de un momento para otro. Requieren un tiempo específico para que puedan volverse a formar. Entonces, si yo doy ácido clavulánico con penicilina una vez cada 8 horas, aunque el ácido clavulánico desaparece a las 4, la cantidad de función que tiene es muchísima, porque lo que estamos quitando es la concentración de beta-lactamasas. ¿De acuerdo? Entonces, para que nosotros hablemos de cómo funciona esto, cómo es que pasa esto en la realidad, o cómo es que decimos tan simple como que, bueno, formaron cosas o no formaron cosas, tenemos que hablar de mecanismos moleculares. La resistencia bacteriana consta de 4 mecanismos moleculares. El primer mecanismo es una mutación genética. El segundo es la conjugación. El tercero es la transducción. Y el cuarto es la transformación. Estos 4 mecanismos son los generadores de todas las resistencias bacterianas en el mundo. Sin esos no existiría, y a pesar de eso estamos tratando de evitarlos. No podemos hasta este momento todavía cambiar la función de la mutación, y yo creo personalmente que nunca lo vamos a lograr. La mutación es un hecho natural que nosotros seguimos mutando y las bacterias también. Sin embargo, la conjugación, la transducción y la transformación están buscándose las formas de evitarse. Vamos a comentar uno por uno. Primero, la mutación. Todos hemos hablado o hemos oído hablar de la mutación, desde las tortugas ninja hasta cualquier cosa que mute en el mundo. Si ustedes han visto alguna vez esta imagen o han visto a esta persona, es Robert Wadlow, es el hombre más alto del mundo. El hombre más alto del mundo, si fuera una situación normal, pues estaríamos hablando de que sus papás también serían los papás más altos del mundo. Como no es así, en este caso en particular, teniendo hermanas normales y papás normales, se hizo una mutación que en este caso le dio un problema en la pituitaria. Pero en cualquier otra situación hubiera dado un dedo pequeño, un dedo más grande, un ojo de un color o otro del otro. Las mutaciones son cuestiones normales del ser humano y de las bacterias. Para presentar más o menos cómo es el de las bacterias, les voy a presentar una colonia de bacterias no resistente. Imaginemos que esta es una bacteria completamente lábil a todos los antibióticos en el mundo. Esta bacteria, la división que hace se llama fisión binaria. La fisión binaria es básicamente una copia al carbón de su ADN por completo y una separación formando 2 células completamente idénticas genéticamente. Entonces, hablando de fisión binaria, se hacen 2 células en la primera fisión. A la tercera fisión, se hacen 2 bacterias por un lado, por otro lado se hace una no resistente y una completamente resistente a un antibiótico. Es una mutación de novo. ¿Por qué pasa? No sabemos. ¿Cómo se generó? No tenemos ni la menor idea. Básicamente lo que sabemos es que se generó. Lo que sí pasa es que después de esta primera mutación, todas las demás bacterias que aparezcan desde esa línea van a ser resistentes al antibiótico que la madre lo fue. Entonces ya tenemos un primer mecanismo de resistencia que no es generado por el ser humano. En este caso es generado por la bacteria misma. Hablemos ya de cómo le hacemos nosotros para generar resistencia bacteriana, y esta parte quiero que quede muy clara. Imaginemos en una escala de resistencia que amarillo es no resistente y rojo es muy resistente. Vamos a pensar en una colonia bacteriana. Las colonias bacterianas son heterogéneas, tienen bacterias que sí son resistentes y bacterias que no lo son para nada. Entonces, tomemos en cuenta que hay una no resistente, una más o menos, un poquito más, resistente y muy resistente. Yo en este momento le pongo una amoxicilina, les presento la molécula de la amoxicilina. Le pongo una amoxicilina a estas bacterias y se lo pongo por un tiempo subóptimo o se lo pongo en una concentración subóptima. ¿Qué quiere decir? Voy a matar a las bacterias más chiquitas o las más sensibles, pero las otras no las voy a matar. Lo que queda es más o menos así. Nosotros dejamos una cantidad de bacterias vivas que son completamente resistentes al antibiótico. Cuando estas bacterias empiezan a crecer, que en el caso del Staph aureus puede pasar de una sola bacteria a 1 millón de bacterias en aproximadamente 10 horas, en condiciones ideales, lo que vamos a formar es una colonia de bacterias resistentes.
Ese es el mecanismo por el cual el ser humano ha generado una mayor difusión de la resistencia. A pesar de que la resistencia ya existía, la difusión sí la ha dado el ser humano y la hemos dado por un bajo conocimiento de la bacteriología normal, de la fisiología bacteriana normal. Ahora, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo es posible que una bacteria le pase información a otra bacteria explicándole cómo hacerle para ser resistente? Aquí es donde entra el mecanismo de conjugación. El mecanismo de conjugación es bien sencillo. Tenemos aquí una cosa que se llama plásmido R. El plásmido R no es más que la información genética de la resistencia bacteriana hecha bolita en una célula. De hecho, si lo ven al microscopio electrónico, se ve así. Se ve una bolita de genes, nada más. Esta bolita de genes es capaz de ser transmitida por la bacteria por medio de una cosa que se llama pili sexual. Este pili sexual es capaz de unirse de una bacteria hacia la otra, teniendo una bacteria un plásmido y la otra siendo plásmido naif. Cuando tenemos un plásmido, es como parte del genoma, pero una parte muy particular. Para no pasar el genoma completo, se pasa solamente un pequeño pedazo de información. Cuando se acopla el pili sexual, se pasa la información del plásmido de una bacteria hacia otra, convirtiendo a esta bacteria de no resistente en bacteria resistente, solamente por la información genética. El paso de los plásmidos depende también del peso molecular de la proteína y del peso molecular del plásmido, que tiene que ser por arriba de 250 kilobases, pero básicamente puede pasar con cualquier mecanismo de resistencia: beta-lactamasas, generación de canales proteicos, generación de bombas de concentración, disminución o creación de nuevas PBPs, etcétera. Cuando se conjugan las células, cuando se conjugan la información genética de las bacterias, lo que pasa es lo siguiente: tenemos una bacteria vieja con un plásmido nuevo. Esa bacteria vieja con el plásmido nuevo une su información genética al genoma completo. Cuando en algún momento encuentran una célula que no tiene ninguna información, a una bacteria que no tiene ninguna información, en ese momento esta bacteria le pasa la información hacia esta otra, formando después una bacteria resistente, no solamente al plásmido, sino si le pasa toda la información, se convierte resistente a todo lo que esta bacteria sea resistente. En este caso, en rojo estamos viendo el plásmido y en azul estamos viendo el resto del genoma. El resto del genoma puede tener para pilisexuales, puede tener para creación de plásmidos, para creación de exotoxinas, endotoxinas, para mutación rápida, lo que sea. Todo esto solamente va a aumentar la cantidad de genoma que tiene. La otra bacteria va a recibir esa cantidad de genoma y la va a acoplar, no se cambia, se acopla, lo que quiere decir que si yo tengo la información del 1 al 100 en una bacteria y del 101 al 200 en otra, en esta bacteria nueva voy a tener 200 de información. Si el 200 de información implica que va a ser mucho más tóxica, mucho más mortal y que puede causar daño mucho más sencillo, estos 200 nos van a causar un problema clínico, esto ya metiéndonos en la clínica. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de transducción? Yo les decía que no todas las resistencias bacterianas están dadas por el ser humano. Vamos a hablar de cómo la hacemos para hacer la insulina. Todos hemos utilizado la insulina y todos hemos oído hablar de la insulina, es una de las maravillas del mundo actual. Pero si nos preguntamos cómo se hace la insulina, no vamos a poderlo decir tan fácilmente. La insulina se hace a razón de esto, de la transducción. Tenemos una bacteria que tiene una información genética. Esa bacteria que tiene una información genética es atacada por un bacteriófago. En el caso de la insulina, el bacteriófago lo hace el ser humano. En el caso de otros bacteriófagos, están en el medio normal perdón, y atacan a las bacterias normalmente. Cuando el bacteriófago ataca a la bacteria, empieza a mandar su información genética dentro de esta bacteria. Cuando la información genética entra ahí, se empieza a replicar. Esa replicación de la información genética destruye por completo la información genética inicial y empieza a formarse solamente la información genética del virus. Cuando eso pasa, se forman también pequeños virus o pequeños virones, y cuando esos virones están listos para salir, empiezan a crecer y crecer y crecer, destruyen la bacteria y salen al medio. Ese es un mecanismo normal de transducción. Sin embargo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué pasa si esta bacteria es multiresistente a alguna cosa? Llega el bacteriófago,
toma parte de la información de resistencia vamos a empezar de nuevo. El bacteriófago llega a la bacteria, suelta su material genético. Esta bacteria es multiresistente. Este material genético se confunde de alguna manera con el material previo que existía en esta bacteria. Entonces tendremos ya bacteriófagos de color azul y bacteriófagos de color rojo. En el caso actual, el color rojo es el del virus y en el caso nuevo, el azul es el de la bacteria. En este caso, la bacteria le está pasando información genética al virus ya formado. Cuando el virus sale o cuando se rompe esa bacteria, salen muchos virus, algunos rojos y otros azules. Cuando el azul se encuentra con una bacteria completamente nueva, esta información del virus, en vez de generar virus nuevos, está pasando información de la bacteria anterior a la bacteria nueva, formando bacterias resistentes. Esta información va a entrar por medio de otro mecanismo que en un momento más les voy a comentar, dentro del genoma de la bacteria, y esta bacteria ya con la resistencia anterior y la resistencia nueva es capaz de volver a empezar todo el trámite. Entonces, de esta manera, sin necesidad de que exista el ser humano, las bacterias han encontrado otro mecanismo para generar resistencia. Este otro mecanismo es un mecanismo normal que hasta este momento se ha utilizado en la industria para generar muchas cosas, incluso betalactámicos. La transformación es el mecanismo por el cual la información genética, que en este caso llamaremos transposón, pasa de ser nada más un pedacito de información genética a unirse y acoplarse a otro ADN. Imaginemos que esta es la bacteria 1. En la bacteria 1 existe un transposón, por alguna razón, la que sea la destrucción del ADN o la misma generación de información genética novedosa, como en el caso de los plásmidos, este transposón empieza a desacoplarse del ADN normal. Cuando se desacopla, se convierte en una bolita, como ya les había dicho, un plásmido. Ese plásmido pasa al ADN de otro lugar, encuentra un lugar de acoplamiento y se acopla directamente. A partir de aquí, este transposón ya puede formar proteínas por medio de los mecanismos normales de transducción proteica de la bacteria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una bacteria con una información genética, por este medio, por medio de la transformación, voy a poder acoplar la información genética de una bacteria vieja a una bacteria nueva. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Esto es el principio de por qué existen las superbacterias. Todos hemos oído hablar de las superbacterias o Staphylococcus aureus meticilino resistente. Las superbacterias existen, sin embargo no son bacterias que vuelen. Las bacterias no vuelan. Las bacterias no son cosas increíblemente mágicas. Podemos saber qué son, podemos saber cómo se controlan y cómo se tratan. ¿Qué quiero decir con superbacteria? Esta es la parte que sí hablamos de superbacteria. Imagínense que esta bacteria tiene resistencia a 1, 2, 3, 4, 5 fármacos. Cuando esta bacteria se acopla a una novedosa que tiene solamente resistencia a uno más, estamos hablando de que esta bacteria nueva va a tener resistencia a 6 fármacos diferentes. Cuando hablamos de diferentes fármacos todo el tiempo, si son 6, 10, 100, 500, nunca vamos a alcanzar la velocidad de transformación de las bacterias. Estas bacterias pueden transformarse en cuestión de horas. Tenemos Staphylococcus aureus que en 10 horas puede pasar de 1 a 1 millón, E. coli que puede pasar en 5 horas de 1 a 10 millones, son bacterias de replicación muy rápida. Si nosotros tratamos de alcanzarlas en su replicación, no vamos a alcanzarlas jamás. Y con los antibióticos que tenemos, no vamos a poder. Tenemos que dar bien estructurados los tratamientos antimicrobianos. Es nuestra responsabilidad que esto no continúe pasando. Ahora, ¿qué va a pasar? Y esto fue el comentario de hace 2 años cuando presenté mi protocolo, donde yo les decía que el ácido clavulánico podía ser un tratamiento novedoso para el dolor. Todo el mundo me dijo que por qué, si yo iba a formar resistencia bacteriana, ¿cómo se me ocurría dar un antibiótico? Es por esto. ¿Se acuerdan de la misma cepa bacteriana que es heterogénea, que tiene muchas bacterias de muchos tipos, unas resistentes y otras no? Yo le doy un ácido clavulánico. El ácido clavulánico está metido y alrededor de todas y cada una de esas bacterias.
Sin embargo, no genera lo que se llama presión clonal, por tanto, al final del día va a ser exactamente el mismo tipo de bacterias, la misma concentración entre resistentes y no resistentes. Este tratamiento podría funcionar, no digo que vaya a funcionar, pero si yo le doy un analgésico AINE, si yo le doy cualquier otra molécula que no genere esta presión clonal, la respuesta no va a ser de resistencia. No se le puede tener miedo a la resistencia, por muy grave y por muy importante que pueda ser, si acaso no lo sabemos. O sea, nosotros tenemos que saber antes de tener miedo. No dejen que los asusten. Las bacterias sí son muy fuertes, sí son capaces de generar resistencia, sí son muy capaces de cambiar y de mutar, pero eso no quiere decir que se puedan espantar con la primera de cambio. Usen los antibióticos, aprendan de antibióticos, úsenlos bien. Es nuestra responsabilidad que a los pacientes les vaya mejor con los tratamientos que les estamos dando. No podemos espantarnos y no hacer nada, ni podemos estar tan cautos que no tratemos al paciente. Trátenlo, pero a sabiendas. Cada vez que den un tratamiento, lean cómo funciona, si es mecanismo de concentración o si es de tiempo, si necesito una dosis horaria o necesito una dosis de mantenimiento, cuál es la dosis de inducción, cuál es el tiempo de vida media, mecanismo de acción, todo. Ya que tengan eso, podrán estar más tranquilos de que no van a generar resistencias bacterianas a lo tonto. Entonces termino esta plática dándoles los siguientes puntos. La resistencia de antibióticos es un problema de salud, sí es un problema de salud importante y es un problema grave. Ha ido en aumento en los últimos años, a pesar de que ya existía desde el inicio, desde el advenimiento de los antibióticos como tal. Hay una razón clínica y una razón bacteriológica para hablar de resistencia. No hay más. No piensen en resistencia solamente porque la bacteria no se quita. Cuando hablen de resistencia, hagan un antibiograma y sépanlo leer. Hay muchas revisiones de muchos buenos autores acerca de antibiogramas que pueden buscarse en internet. Existe desde mucho antes de los antibióticos. Cuando se creó el primer antibiótico, ya había la primera cepa o la millonésima cepa resistente a ese antibiótico. Cuando creemos de aquí a 100 años un antibiótico nuevo, igual van a haber cepas resistentes. Aprendan fisiología bacteriana. La fisiología de los microbios es muy importante si yo voy a tratar microbios. Yo no puedo tener un enemigo si no lo conozco al 100%. Busquen la información acerca de la generación de proteínas, la generación de receptores, la generación de canales, los mecanismos de acción de los antibióticos y cómo las bacterias han vuelto resistentes. Los mecanismos de acción, no lo voy a dejar de decir, cada antibiótico tiene un mecanismo de acción diferente. No porque sea otro nombre como cefalexina, cefalotina y ceftriaxona, van a tener mecanismos diferentes. Si yo tengo una bacteria que es resistente a amoxicilina con ácido clavulánico, muy probablemente sea resistente a la ceftriaxona. Busquen otro mecanismo, macrólidos, aminoglucósidos, hay 1000. Busquen alternativas. Mecanismos de resistencia. Si saben cómo actúa el enemigo, saben cómo evitarlo. Una cosa muy importante es tener cuidado a la entrada y a la salida de los pacientes, lavado de manos, lavado de instalaciones, cuidado con el paciente, tocarlo lo menos posible, tener cuidado con las sondas, tener cuidado con los catéteres. Todo eso son los mecanismos que enfermería puede lograr hacer muy bien y los médicos en general no hacemos. La mutación, la conjugación, la transducción y la transformación son los mecanismos biológicos por los cuales las bacterias tienen su función de cambio, tienen la función de resistencia a antibióticos. Si ustedes aprenden cómo funciona cada uno de esos, entenderán cómo van a funcionar dentro de poco tiempo los mecanismos de acción de los fármacos inhibidores de la resistencia bacteriana. Una cosa muy importante, no hay que temer, hay que saber. Lean, estudien. Si ustedes conocen contra quién van y conocen cuáles son sus armas, no va a haber mucha forma de fallarle. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Sí. Bueno, yo quiero felicitarlo porque es un tema que es muy importante en la clínica. Y algo que se nos olvida muy frecuentemente son las inmunodeficiencias. Al media, pacientes que tienen inmunodeficiencia, ya he tenido 20 antibióticos en un año, ya tengo 20.000 bacterias resistentes. Y entonces, si no conocemos bien la bacteria, el antibiótico, pero menos una inmunodeficiencia, esto no va a cambiar. Estamos encontrando bacterias, que ya estamos hablando de bioterrorismo, porque ya están matando las terapias intensivas de un hospital de por aquí cerca. Se está matando al paciente porque está con una neumonía resistente que ya se quedó ahí en la terapia intensiva, la neumonía. Entonces el microbio, cuando llegan 5 pacientes
para que podamos trabajar y podamos eliminar esta resistencia. No sé cuál será su... Ese es completamente cierto. Primero que nada, el antibiótico no hace nada más que coadyuvar la función del sistema inmune. Sin sistema inmune, el antibiótico no sirve de nada. Es por eso que los pacientes de VIH se mueren de una gripa. No importa que yo le ponga el mejor antibiótico a la bacteria correcta, en la dosis correcta, en el tiempo correcto, si el sistema inmune no está funcional. Es por eso también que es tan importante el lavado de manos, es tan importante la alimentación del paciente, porque pase lo que pase, los pacientes están inmunodeprimidos. Prácticamente el 100% del paciente ingresado tiene algún tipo de inmunodeficiencia. Entonces no es importante solamente el conocimiento de los antibióticos, sino el conocimiento del paciente en sí. No solamente conozcan al enemigo, sino cuál es el amigo. Traten de buscar cuáles son sus parámetros inmunológicos, cómo es que ha respondido anteriormente a algún efecto adverso de medicamento, cómo responde su sistema inmune ante las infecciones, qué infecciones ha tenido y cuánto tiempo lleva ingresado. El tiempo de ingreso también es un representativo muy importante de qué tanto pueden o no funcionar los antibióticos. Entonces, en realidad, como dice la doctora, sí, el antibiótico es muy bueno, el antibiótico es una cuestión de una maravilla tecnológica del siglo pasado, sin embargo, no va a funcionar solito, necesita la ayuda del cuerpo humano. Cuando yo les comentaba los tiempos de crecimiento de las bacterias, hablamos de una bacteria a 1 millón en 10 horas, son en condiciones ideales. Normalmente esas bacterias no se replican en nuestro cuerpo, aunque las tengamos. En este momento más del 80% de nosotros tiene Staphylococcus aureus meticilino resistente. Sin embargo, tenemos un sistema inmune funcional. Cuando el sistema inmune baja, empieza a funcionar la replicación de la meticilino resistente y ahí sí empezamos a causar una enfermedad. Tiene razón la doctora. ¿Otra duda? Bueno. Les agradezco mucho entonces la asistencia, les agradezco la oportunidad de dar la clase. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Ochoa por esta excelente participación. Siempre todas sus participaciones en nuestras jornadas han sido realmente brillantes y le pedimos que sigamos explotándolo y que pueda seguir participando en las diferentes actividades de esta asociación y del Hospital Star Medical Center. Muchas gracias. Y nuestro agradecimiento, muy amable. Gracias, doctor. Gracias.